Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos y chicas de primero básico. Espero que estén bien, bastante bien allá en sus casitas. Hoy tendremos nuestro tema número 6 del curso de tecnologías del aprendizaje y la comunicación, TAC, o el curso de computación, como ustedes quieran llamarle. El tema de hoy, pues que veremos es el siguiente. Hablaremos sobre las referencias bibliográficas o fichas bibliográficas. Yo sé que tal vez en algún curso, tal vez de comunicación y lenguaje, tal vez han visto este tema ustedes, o si no, pues hoy vamos a aprender acerca sobre este tema, muy importante por cierto. Y pues hoy en día pues la internet nos presta un sinfín de medios para poder buscar información, ¿sí? Y poder extraerla de ella misma y poder ponerla en una de nuestras investigaciones. Entonces, hoy en día, pues la búsqueda de información se dice que es un proceso continuo para todo estudiante o persona. Hoy en día, pues cualquier tiene duda, busca en la internet. Tiene preguntas, busca en la internet. Quiere algún concepto, definición de algún tema, busca en la internet. O sea, se ha puesto un proceso continuo. Y el resultado de su búsqueda pues debe estar respaldado por las referencias bibliográficas. ¿Pero qué es una referencia bibliográfica? Ahorita lo veremos, pues para demostrar la confiabilidad de la información y para que los lectores, o sea, la persona que esté leyendo, pueda recurrir a dicha referencia si desea ampliar el tema. Pues hoy aprenderemos sobre el uso y cómo se elabora las referencias bibliográficas. Entonces aquí está el concepto sobre, dice, referencias bibliográficas. Dice que son las referencias de las fuentes que se han utilizado de apoyo en el trabajo de investigación para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. También se conoce como bibliografía, ¿sí? Entonces la referencia, cuando nosotros realizamos una investigación, tenemos que tener en cuenta que tenemos que nosotros extraer su bibliografía. ¿Por qué? Esto es para la persona que como lector que decía aquí arriba, pues quisiera expandir más su conocimiento, quisiera saber, pero me interesa saber más sobre este tema, pero quiero saber que la persona que escribió eso, ¿de dónde extrajo esa información? Entonces, por medio de las referencias bibliográficas, pues nosotros dejamos ahí un respaldo de que esa información fue extraída de libros, de revistas científicas o donde nosotros lo hemos extraído de una fuente confiable. Entonces, pues es necesario que cualquier cosa que nosotros extraigamos de la internet, es muy importante siempre extraer su referencia bibliográfica. Esto también nos sirve para lo que son las normas APA. Entonces, para referenciar a un libro con normas APA, pues aquí dice Asociación American de Psicología por sus siglas, ¿sí? Por lo general basta con revisar las primeras páginas donde se encontrará toda la información. Cuando nosotros realizamos una referencia bibliográfica tenemos que tener en cuenta 5 puntos muy importantes para poder extraer su información. Número uno de ellos pues es, por ejemplo, cuando nosotros visitamos o extraemos la información de un libro, tenemos que tener en cuenta esos 5 ítems. El número uno pues es el autor. Cuando se el autor pues es la persona que escribió el libro. Puede ser una persona, puede ser una organización, puede ser 2, 3, hasta 4 personas que han escrito un libro, ya que suele pasar, no necesariamente tiene que ser solamente una persona, ¿sí? Entonces por eso aquí dice autor o autores. Otra que tenemos que extraer para una referencia bibliográfica pues es el año de la publicación del libro. Siempre, normalmente en las primeras páginas del libro nos dicen qué año pues fue publicado. Si en el 2010, 2012, 2011. ¿Esto para qué? ¿Por qué es necesario la publicación? Por ejemplo, en el ámbito tecnológico es muy importante. La tecnología vive cambiando día con día. ¿Sí? Lo que hoy se escribió puede ser de que aquí a 5 o 10 años pues ya no sea el... Tal vez por lo que dijera yo, ha surgido cambios. Entonces es necesario tener lo que es la fecha de publicación. Otro pues muy importante para la referencia pues es el título del libro. El título del libro es muy importante ya que pues uno se puede guiar que quién escribió el libro y cómo se llama el libro. Otro también que es muy importante en las referencias bibliográficas pues es la ciudad y el país en el cual es el autor o la persona donde se escribió el libro. Y por último la editorial. La editorial pues es la empresa encargada de distribuir los libros. ¿Sí? Por ejemplo acá en Guatemala pues existen varias editoriales. ¿Sí? Entonces los que tienen el derecho para poder reproducir los libros de cada uno de los autores. Entonces cada vez que realicemos una investigación tenemos que tener en cuenta estos 5 importantes pasos para poder guardar esta información de donde saquemos la información. Por ejemplo, aquí tenemos acá
Existe un formato que se llama como formato APA para las referencias bibliográficas, que ya pues es una regla para cuando nosotros escribimos una investigación ya científica o realicemos una investigación así como le decía. Tenemos que tener en cuenta cómo hacer referencias a lo que nosotros visitamos. Y pues acá hay un formato básico de referencias en donde esto normalmente se pone al final de nuestra investigación, de dónde sacamos toda la información, ¿sí? Pues acá un formato que tenemos, pues dice que tenemos que tener primero pues el apellido del autor, seguido de la coma, dice el inicial del nombre del autor. Puede decir así como que Gómez M, o sea, Gómez Marlo, ¿sí? Luego seguido pues va el año de que se publicó el libro, y así en título en cursiva, eso se hace en computadora, es en norma APA. En título, pues el título del libro pues se va así como que en cursiva, luego el seguido del punto, seguido de la ciudad, el nombre de la ciudad, por ejemplo Bogotá, Colombia, o Guatemala, Guatemala, y luego el nombre de la editorial que lo publicó, ¿sí? Entonces así tiene aquí el formato para una referencia bibliográfica. Entonces vamos a hacer una práctica aquí así rapidito sobre un libro, y vamos a hacerlo también para agregarlo en nuestro en Word. Ya vamos a aprender a utilizar ya un poquito sobre la norma APA. Voy a buscar un libro acá. Voy a utilizar Google Académico. Yo creo que ya vimos que este es Google Académico, ya que pues esta me da mucha información importante sobre los libros para una investigación científica. Voy a poner acá sobre las TICs en Guatemala. Voy a utilizar este donde dice este PDF. Uso las TIC como así. Voy a abrir este libro. Esto es una tesis de un universitario, ¿sí? De la Universidad Rafael Andívar. Pues acá pues tengo información. Si en caso yo quisiera pues extraer información de acá, pues yo puedo tener acceso. Si se dan cuenta, todo esto pues ya es un trabajo científico, ¿sí? Es lo que dejan los estudiantes universitarios para poder graduarse, una tesis. Pero necesito un libro. Voy a ver si encuentro un libro acá. Necesito un libro para poder extraer su información. Muestra aquí el libro de computación. Voy a ver qué aparece porque no me apareció nada hace ratitos. Introducción a la computación. Aquí tengo un libro que me lo proporciona pues Google. Pues en este libro pues tenemos acá, si nos podemos dar cuenta. Supongamos que vamos a extraer información de este libro, pues vamos a sacarle lo necesario. Por ejemplo, vamos a entrar al programa de Word. Recuerden que necesitamos 5 cosas para extraer la información del libro. Son estas que están acá. Por ejemplo, vamos acá, supongamos. Por ejemplo, vamos con autor. Autor, voy a ver, necesito saber quién publicó este libro. En este caso, el autor. En la siguiente página, pues me dice que el autor, pues es Jorge Bickman, ¿sí? Entonces, Jorge Bickman, entonces el autor es Jorge Bickman, ¿sí? Y pues que nos falta el año de la publicación. Año de publicación del libro, pues buscamos acá. Normalmente siempre aparece en las primeras páginas. Vamos a ver acá. Buscamos acá en esto. Vamos a ver aquí en la parte de arriba. Se me escapó. Normalmente siempre viene en la parte de arriba. Bueno, pues nos falta el año, pero aquí nos dice que esto pues tiene, bueno, este libro pues fue escrito en el 2001, perdón, 2001. Luego pues nos falta el título del libro, pues el título del libro no. El título del libro, pues este libro se llama Introducción a la computación.
Introducción a la computación. Con el simple hecho de verle el año de la publicación al libro, pues nos podemos dar cuenta que está muy atrasadito. Ahí la computación, pues día con día, pues vive cambiando. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que podemos sacar información, sí podemos, pero la información pues ya estaría pasado algo como decirle de moda, va, por serle tecnología. Aquí pues dice que la editorial que saca este libro pues es la editorial Pearson Educación de México. Pearson Educación de México se llama. Y pues según nuestro ciudad y país en la cual fue ciudad y país, en qué ciudad y país fue sacado escrito este libro, pues aquí aparecen varios países, sí, como que fue una editorial que sacó eso de diferentes países. Vamos a poner aquí aparecen varios países, pero vamos a ponerle, como dice Guatemala, pongámosle Guatemala. Esto porque como esa editorial está metida en varios países, entonces por eso que aparecen muchos ahí. Y por último tenemos la editorial, que es la editorial Pearson. Bueno, tenemos acá entonces, ya tenemos la información que necesitamos. Ahora, para una referencia bibliográfica es importante siempre, cada vez que hagamos una investigación, insertar esta información en nuestro programa aquí, que es nuestro editor de texto, que es Word. Para agregar estas bibliografías, pues simplemente nos vamos acá, no dice referencia, pestaña referencia. Luego pues nos damos acá donde dice bibliografía, perdón, aquí en administrar fuente. Damos clic en administrar fuente. Y pues acá voy a borrar todo esto, perdón. Bueno, administrar fuente. Y aquí en administrar fuente pues es donde yo voy poniendo todas mis bibliografías. Cada vez que investigue una información y lo saque de un libro, tengo que extraerle estas 5 cosas. Por ejemplo, si yo quiero agregar este libro acá a mi administrador de fuentes, me voy a donde dice nuevo. Y aquí me dice qué tipo de fuente bibliográfica, de dónde extraje la información, si de un libro, una sección del libro, un artículo, un periódico, acta de referencia, informe, sitio web, documentos, sitio web, medios, artes, grabaciones de sonido, de una película, de una entrevista, una patente. En este caso lo voy a dejar en un libro. Luego me dice el autor y aquí me muestra el ejemplo cómo tengo que escribirlo. Dice que primero escribo el apellido seguido de una coma y luego pues el nombre del autor. Si hubiera más autores, pues simplemente los separo por punto y coma, y de igual forma el apellido y luego el nombre. En este caso pues solo es un nombre, es Jorge Bigman, entonces el apellido pues sería Bigman, coma, Jorge o George. ¿Sí? Ahora me dice acá el título del libro es Introducción a la computación. Luego el año de su publicación pues sería el 2001. La ciudad pues sería Guatemala. La editorial que sería pues Pearson. ¿Sí? Bueno, acá pues ya terminé de agregar mi libro, le doy a aceptar y se dan cuenta que ya me aparece acá pues en mi listado pues la editorial. Si quiero agregar otro pues lo puedo ir agregando, por ejemplo acá en nuevo, agrego otro. Vamos a suponer que yo ya hice mi libro. Fuente pues Gómez, Marlon, las tax en Guatemala, año 2021, ciudad, Petaluleu, Guatemala, editorial, vamos a una editorial Sinaí. Lo ahí, aceptar. Y ya tengo 2. Bueno, después de haber agregado mis administradores de fuentes, todo donde yo extraje la información, pues ya empiezo nosotros a copiar. Al final, recuerden que a veces al final nos piden referencias bibliográficas de donde extraemos la información, pues simplemente ahora le damos en. Esto es siempre al final. Todo libro tiene referencias bibliográficas. Por ejemplo acá, este que les muestro acá, si nos vamos al final, tiene sus referencias bibliográficas de donde se extrajo la información. Aquí pues aparece, ¿sí?
de dónde se extrajo la información, y siempre en una investigación al final, en las últimas hojas, se ponen las referencias de dónde se sacó toda la información. Después de agregar los libros al administrador de fuentes, pues simplemente nos queda insertar nuestras bibliografías, y para eso nos vamos aquí donde dice bibliografía. Aquí nos dice cómo lo queremos el estilo, pues tenemos aquí ese estilo integrado de referencias y de trabajo citados. En este caso yo voy a utilizar las referencias, y vean cómo me escribió solito a mí esto. Me escribió el apellido, seguido el nombre, luego seguido el apellido, la fecha de la publicación, tal y como decía aquí el formato APA, fecha de publicación, seguido del título del libro, pero en cursiva. Vieron que cómo cambia el estilo de letra, luego el país o la ciudad donde se publicó, y por último pues la editorial. Y así es como me genera al final pues mis referencias bibliográficas. Aquí así la persona o el lector, cuando investigue su libro o su investigación, pues si quiere saber más o se interesa más sobre el tema, se puede ir a sus referencias bibliográficas de donde usted trajo la información, y se puede guiar cómo se llama el libro, quién es el autor, qué año se publicó, la editorial y dónde fue publicado. Y así es como se hace una referencia bibliográfica en Word. Bueno, ya como sabemos cómo es que es una referencia bibliográfica y los 5 elementos que tenemos que extraer del libro, pues tenemos nuestro ejercicio. Dice ejercicio número 6 para realizar en casa. Busque en 3 libros que tenga en casa y extráigales las referencias bibliográficas de los mismos. Por ejemplo, ¿qué van a hacer ustedes? Busquen 3 libros en sus casas, ¿sí? Tienen los libros que ustedes compraron en el colegio. Si ustedes quieren pueden buscar. Busquen cómo se llama el autor del libro, el año en que fue publicado el libro, el título del libro, la ciudad o país de donde se hizo el libro, o sea, de donde es el autor, y la editorial quien lo reproduce, ¿sí? Van a buscar 3 y lo van a escribir ustedes acá en este cuadro que nos aparece acá. Por último, pues, tenemos la tarea de zona número 6 para juntar al portafolio. Dice investigue cómo se realiza una ficha bibliográfica y en base a ella elabore 3 fichas bibliográficas de libros que tengan en su casa. Una ficha bibliográfica pues es un pedazo de papel, por decirlo así, como que media carta, por decirlo así. Y pues van a investigar ustedes cómo se ha hecho una ficha bibliográfica. Acá pues este es en computadora, las referencias bibliográficas, pero para hacerlo en una ficha tiene una forma y tiene un tamaño también para un pedazo de papel, y donde ustedes van a realizar su ficha bibliográfica y o sea, van a investigar cómo se realiza, y en base a ello pues ustedes van a elaborar 3 fichas bibliográficas de los libros que tengan en sus casas. Puede ser también de esta información que encontraron ustedes acá, solo que busquen cómo es el diseño que debe llevar una ficha bibliográfica y cómo se hace, ¿sí? Es en un pedacito de papel, incluso venden en las librerías fichas bibliográficas. Si ustedes van a la librería y dicen, véndame un paquete de ficha bibliográfica, pues le venden así como que hojitas ya cortadas con línea o bol, para que ustedes solo vengan y llenen con lapicero, ya que pues, con eso se utiliza. Pero lo que van a investigar es la forma en que se llena, cómo se realiza ella misma. Bueno chicos, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo.